Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones, en concreto la religión en Egipto, en esta parte cuarta. Hablemos de la magia como el eje del pensamiento egipcio. En este punto se intentará mostrar la importancia de la Eka o la Eka-3 en el mundo egipcio y su influencia no tan solo en el pensamiento de estas poblaciones, sino también en su cosmología. Cabe destacar que el estudio del HK3 en el mundo egipcio es relativamente nuevo, ya que su traducción como magia ha llevado a muchos autores a menospreciar estos como una herencia folclórico primitiva del mundo antiguo, pero autores como Piulach y en menor medida Ormuzd han sacado a la palestra la relevancia de esta supuesta hechicería primitiva. Primero, se hace necesario definir el concepto de HK3 y explicar por qué se cita al mismo en una transcripción fonética y no con su transliteración real, que sería la palabra magia. Esto se debe a que los prejuicios en torno a la magia no solo provienen de la modernidad, sino que tienen su origen en la misma antigüedad. Para empezar, el vocablo magia es de origen griego. Se trata de una variación latina del concepto heleno de magia. Dicho término, así como el de magu, etimológicamente es muy probable que procedan del contacto con la lengua oral persa, ya que en aquella época lengua mesopotámica se denomina con voz magu, lo que hoy conocemos como mago. También, desde la óptica etimológica, el término magia implica una mezcla y manipulación de ingrediente. Ya en Grecia, los términos magia y magu, aparte del detonador y la arte de la magia y al mago, poseen asimismo una connotación peyorativa negativa, que apunta a brujería y en numerosas ocasiones a truco, engaño o impostura. Así podemos observar que esta palabra ya desde la antigüedad griega responde a condiciones negativas, pero si se confronta a la fascinación helena por el mundo egipcio, con la importancia real que ahora se mostrará del HK3, se hace patente que la palabra magia no es completamente adecuada. Por eso se seguirá la metodología de Octavio Piulach, por la cual todo esto nos lleva a la conclusión de que el término griego que utiliza la modernidad, es decir, magia, no nos sirve para traducir lo que era realmente la magia en Egipto. No por su significación real, sino más bien por las cargas peyorativas actualmente que se atribuye a esta palabra. Con esta breve indicación terminológica se hace un análisis de la significación de la propia palabra HK3. Según Piulach, la etimología del HK3 es oscura, aunque con cierta seguridad parece derivarse de K. Su jeroglífico nos presenta la imagen de una trenza con nudos que nosotros transliteramos con la letra H. La imagen de los dos antebrazos humanos abiertos que semánticamente translitera el bilítero K. En el caso de HK3, provenga de la acción humana, se adjunta la imagen de un hombre sentado, con la mano en la boca, como determinativo. En el caso de que se trate de un dios, la imagen humana se cambia por la imagen de NTR con barba ritual. Piulach, a la ciudad, analiza los jeroglíficos como pictogramas apartados de su sonido propiamente fonético y su transliteración se centra en la imagen de la trenza anulada y los antebrazos abiertos en paralelo. Se trata de unir las nociones de energía o poder vital que conlleva el K de un hombre o un dios y la noción de la trenza donde la energía del K3 se anuda y se vehicula. La figura humana con la mano en la boca, más allá de su función como determinativo de actividad efectuada con o a través de la boca, apunta al proceso de fijar y anudar el poder y la energía vital del K3. Lo que nos transmiten los signos fonéticos, además de su función gramatical convencional, es pues la noción de despliegue y fijación de la energía del K3 humana a través de la palabra. Aquí, Piulach hace una lectura muy particular y simbólica de dicho pictograma en el que pretende ver con una conexión entre el K como energía inherente al ser humano con la palabra, como herramienta del mismo y de la creación. Posteriormente se analizará en base a diversos autores el concepto de la palabra como eje cosmológico y creacionista egipcio, pero solo destacar que la lectura de Piulach encajaría a la perfección con la función creacionista egipcia. Con esto podemos entender que la noción de HK3 se presente siempre más como algo abstracto que como una divinidad. Como ya se ha dicho, muchos autores entienden esto y evitan la mención de esta terminología mágica, bien por menosprecio o por miedo a ser tachados de esotéricos. Un ejemplo de esto sería Wilson, que evitaría en todo momento la terminología próxima del pensamiento abstracto, dedicando solo algunas pocas líneas al concepto de Ag, que se podría transliterar en espíritu. Pero se hace patente al poner como eje del espíritu que su línea de estudio parte de que los egipcios pensaban que lo útil era lo bueno. La idea de pragmatismo pedestre, sin huella de experimentalismo razonado y razonante, y la idea de que una sola palabra posee significados amplios,
Aquí ya podemos ver dos vertientes del estudio que distinguen a Wilson y a Pewlar. El primero concibe el mundo egipcio como carente de experimentalismo razonado, buscando la espiritualidad como un único eje de conocimiento, y concibe la palabra egipcia solo desde la perspectiva de la traducción fonética, aunque admite que posee significados amplios, mientras Pewlar se centra más en las funciones abstractas de los pictogramas. Este autor busca mediante las concepciones abstractas de los pictogramas una interconexión del HK3 con el más allá, mientras desde la visión de Wilson solo es necesario entender el concepto de espíritu, ya que para él este punto es el único relevante en la vida post-morte. Por tanto, tiene mayor vinculación terrenal y no necesita de un estudio filosófico de gran espectro. Para el egipcio iniciado, y siempre según su cosmovisión, se podía interconectar el más allá con la realidad tangible mediante la abstracción. Para la cosmovisión egipcia, la premisa moderna de las leyes naturales y su orden haya sido creados de un dios impulsor del Big Bang no tiene sentido, sino que las leyes naturales fueron establecidas en dualidad a partir de un acto mental espiritual de elección volitiva, entre otras posibilidades. En otras palabras, el egipcio era incapaz de comprender un pensamiento donde un solo acto provoca la realización de dualidad. Según su visión, sería al contrario, el dios primordial con acción de la palabra como canal del HK3 crea la dualidad y es innegable que ésta existe y no tiene por qué ser contrapuesta, sino que la veían como complementaria. Este concepto puede parecer complejo, pero es necesario entender el pensamiento egipcio desde una perspectiva espiritual, donde su propia dualidad del ser y no ser impregnaría su forma de entender la vida. No debemos imaginar a los egipcios haciendo brujería desde la perspectiva actual derivada del medievo, sino más bien como una fuerza donde el plano adecuado de comparación no es el de la jardinería, sino el de la física. En base a esto, deberíamos entender el HK3 como toda fuerza que ejerce el ser humano sobre el cosmos, en contraposición al HK3 de los demás participantes de este cosmos. Por tanto, se podría entender como la propia presión que hace el ser humano solo por el hecho de existir, si comprendemos el mundo como una esencia unitaria donde todo ejerce su influencia, en una corriente variable. Aún así, lo comprenden como algo sagrado a la par que peligroso que debe ser usado con sumo cuidado. Desde esta perspectiva, se hace más comprensible el gran esmero de los egipcios en sus construcciones funerarias o religiosas y su doble funcionalidad que simbolizaría el plano terrenal del tiempo y a su vez el plano supraterrenal del más allá, mediante el HK3. Todo esto es posible porque el ser humano tiene un don de los dioses que se le otorgó a través del mismo, la palabra, HK3. Esta les permite no solo comunicarse, sino entenderse para entender a los dioses y aproximarse a ellos. Así se justificaría en el pictograma de un ser humano tapándose la boca en funcionalidad de proteger u ocultar que la verdadera magia egipcia es la palabra. En conclusión, la significación del concepto HK3 es sumamente compleja, provocando muchos flancos posibles para su estudio, aunque se puede afirmar con seguridad la gran trascendencia tenía en el mundo egipcio, sea desde una concepción físico-espacial o desde una visión más bien ritual e incluso esotérica. La única afirmación válida que se puede dar aquí es que para el mundo egipcio esta palabra simbolizaba la conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Esto se simbolizaría en el buen uso de la palabra, pero es en la aplicación de esta magia donde no encontraríamos una definición correcta. Hablemos del pensamiento egipcio, la dualidad. En el punto anterior ya se ha apuntado el concepto de dualidad desde la perspectiva del pensamiento polivalente de Ornuk, pero este hecho es excesivamente limitado para comprender el pensamiento egipcio, que entendería el mundo como una dualidad y, como también se ha dicho anteriormente, desde una visión de complementariedad. Para este punto se usarán diversos autores, donde sus similitudes son más que apreciables y donde la discusión es casi inexistente. Solo en la ampliación de estos temas, ámbitos cosmológicos o históricos, diferirían algunos autores. Así, de nuevo será necesario el análisis de la obra de Ornuk, que como ya se ha apuntado, se destaca como pilar de este estudio. La dificultad de definir el pensamiento polivalente no resiste tanto en su explicación como su comprensión, dado el hecho de que nuestro pensamiento actual se basa en descartar o invalidar los opuestos por las contradicciones que nos resultan, pero si estas contradicciones no existieran, el análisis sería mucho más simple. Para Ornuk, cualquier aplicación de lógica bivalente basada en decisiones de sí y no
en el principio del tercer excluido, lleva en el pensamiento filosófico y teológico de los egipcios inmediatamente a contradicciones. Apreciando este hecho, muchos autores no dudaron en afirmar la religiosidad estatal o el control político-religioso como único eje de pensamiento egipcio y que las contradicciones patentes no serían más que el resultado del fuerte control del gobierno, que es el caso de autores citados anteriormente como John Wilson o Anton Bergot. Pero para Ornu, estos partirían del error de comprender el mundo egipcio desde la perspectiva del sistema bivalente actual, donde un hecho negaría la existencia de otro, mientras él propondría dos alternativas. Así, aunque no se refutaría la concepción polivalente de Ornu, se hace apreciable que sería necesario un análisis más acorde con la visión africana y menos próxima a la concepción determinista del mundo occidental. Quizás la visión de Kant puede arrojar algo de la luz sobre la realidad de la naturaleza, ya que no todo lo pensable es cognoscible. Dicho en otras palabras, no todo lo real es susceptible a ser conocido. Aún así, Ornu abre el margen de estudio a una nueva opción de no contrariedad, donde los contrarios son realidad, pero no se anulan mutuamente, sino que se complementan. Esto nos lleva a ver un hecho clave, que en el mundo egipcio los contrarios no se anulan, se complementan entre sí, mientras a su vez se puede ver una diferenciación, donde los egipcios sabrían diferenciar entre la aplicabilidad de ciertos hechos para el uso terrenal, como las matemáticas, por ejemplo. Pero estas no tenían por qué no tener un trasfondo de conexión espiritual, ya que permitían comprender el entorno, partícipe de la esencia divina. Aquí se podría vincular esta doble vertiente de no contrariedad con el HK3, citado anteriormente. Podían comprender que 3 por 4 son siempre 12, pero a su vez esto podía ser una herramienta para comprender más allá de eso sin caer en la contrariedad. Quizá una cita de Schwarz-Lubitsch nos aclararía este hecho dentro del espíritu occidental y conforme a una mentalidad directa que nosotros denominamos mecánica, porque cada elemento del pensamiento se da directamente y encaja con otro para formular una conclusión delimitada. También llamamos a esta mentalidad mecánica, porque busca convertir en objetivo cualquier concepto y otorga todo el valor al objeto, o a la idea acordada, es decir, delimitada por el tiempo y el espacio. La mentalidad faraónica es típicamente indirecta. Se utilizará una forma definida para evocar la idea de esta forma, es decir, el complejo abstracto dirige esta forma definida. Es evidente que la mente humana solo puede calificar una cosa o una idea más que por comparación. La comparación opuesta será para el ser, el no ser. Una cosa no existe para nosotros más porque puede, en un análisis final, no existir. Ahora bien, la presencia es susceptible a sufrir cambios, pero la ausencia, el no ser, es inmutable. Este razonamiento del absurdo es, sin embargo, la base de toda la filosofía de la unidad, es decir, Dios. En ese no ser de la naturaleza que comprende todas las cosas se concentra como una semilla de todo aquello que puede ser. Este fragmento de Schwarz de Lubitsch nos permite ver otra perspectiva de esta dualidad, como ya se ha dicho, que es evidente que el ser humano solo puede comprender en base a la comparación, y de aquí el egipcio llegaría a la comprensión de la dualidad no contradictoria. Pero para entender esta, cabe ir al fundamento de todo pensamiento, el ser o no ser, y por tanto la existencia misma. Es un dilema de la existencia. Como hemos apuntado, el concepto de existencia en el mundo egipcio es eminentemente importante para entender las afirmaciones de los autores anteriormente citados y ante todo cabe comprender su pensamiento dual, que relacionaría el ser con el no ser, sin caer en las aparentes contradicciones. La relevancia del concepto de existencia en el mundo egipcio se hace patente en el hecho de que estos poseen una gran riqueza en el verbo ser, que distinguen a menudo sutilmente entre los sentidos de ser y existir. Aun con esta distinción, ningún autor entra a diferenciar ambos conceptos, pero la riqueza lingüística de las dichas palabras demuestra la trascendencia que tiene la existencia en el mundo egipcio. Para entender este hecho es primordial primero comprender parte de la mitología creacionista egipcia. Dada la limitación de ese trabajo, esto se limitaría a una síntesis propia de Piulach, que buscará la legitimidad de la dualidad y la existencia egipcia en el mito, que impregnaría el pensamiento egipcio. Así,
Según el dicho autor, en Egipto nos encontramos con su bipolaridad, es decir, con un mundo dual, que se puede afirmar que el estado caótico de las cosas anteriores a la creación como no existente implica la indiferenciación. No había sexos, no había empezado la disputa de Set. Entre lo indiferenciado caótico y lo asente se sitúa el creador, y como hemos visto, el uno creador del no ser por sí mismo e inicia la dualidad y la diferenciación. La sustancia de la no existencia sería correspondida a la palabra nun, que a su vez se entendería prioritariamente en dos partes: el océano primordial o las aguas ilimitadas y las tinieblas primordiales donde no puede entrar la luz. Para el egipcio esta sería la base de la no existencia, donde no existirían los límites y respondería a un estado de pereza o no acción. Estas características, que serían propiamente del Nun, muestran un estado donde no podía existir movimiento o alteración alguna, solo la infinidad de las aguas y la oscuridad, donde la dualidad no existiría hasta la intervención del Creador. A partir de esto, se hace patente que el mundo egipcio basaba gran parte de su conocimiento en la dualidad de la doble vertiente de la existencia, con una rica cosmología. Esta base cosmológica llevó a muchos autores a tachar la cultura egipcia de ilógica y excesivamente mística, donde todo el conocimiento giraría en torno a las funcionalidades religiosas y por ende estatales. Pero, aunque la influencia de la religión y el mito es fundamental en el mundo egipcio, no solo se trata de comprender una religión, sino cómo ésta, mediante la cosmología, no solo influye en el concepto del más allá, sino que también del propio pensamiento egipcio. No se trata exclusivamente de poseer el conocimiento para comprender su entorno y modificarlo a su necesidad. Para el pensamiento egipcio, comprender su entorno sería comprender la ordenación divina y la existencia del ser, y por tanto el concepto dual del no ser. La comprensión de la dualidad en la base al mito Osiris y Set. El ejemplo clásico de dualidad suele ser la lucha mítica y fratricida entre Osiris y Set, hermanos descendientes de la tierra Geb, masculino, y del cielo, Nut, femenino. Si resumimos brevemente el conflicto entre ambas divinidades, se trata de que Set matará a su hermano Osiris y lo desmembrará. Entonces, la hermana de ambos y esposa de Osiris, Isis, buscará todos los restos del cuerpo. El único que no hallará será el falo. De esta reconstrucción, Isis daría luz a Horus, hijo de Osiris y su heredero. La trascendencia de este mito es muy relevante para el mundo egipcio y se podría analizar desde diversas perspectivas, pero para este estudio el concepto realmente importante es la dualidad que simboliza este conflicto y su influencia en el pensamiento egipcio, ya que se supone que se trata de un mito de repercusión popular. Algunos autores han buscado una significación política. Es el caso de John Wilson, que se plantea las siguientes preguntas. ¿Qué significa el hecho de que de pronto en la segunda dinastía el faraón fuese también el dios Set, factor opuesto a Horus? ¿Hubo una rebelión de una parte de Egipto consagrada a la doctrina de la realeza divina? Aquí señalamos el hecho como inicio únicamente de la lucha sostenida por el Estado para lograr el reconocimiento nacional. Esto nos lleva a preguntarnos la verdadera funcionalidad de dicho mito. Muchos autores han aceptado que en la vida del faraón simbolizaría a Horus de aspecto batallador y juvenil, o vivificador, y Osiris en la cara de la muerte del faraón. Así, si aceptamos la pregnancia egipcia, el faraón vivo podría representar la imagen de Horus y tras su muerte se uniría a Osiris, pero realmente este mito sería aplicable a todo egipcio o ser humano. En la figura de Osiris, de la misma manera que Osiris, el ser humano, se halla desconcertado e impotente ante la muerte física. Pero como Osiris, el ser humano, posee una parte conciencial divina, no corruptible, que permanece post-mortem, esta permanencia solo es posible por Isis. La diosa de la Enéade simboliza aquí, por un lado, una unidad con Osiris, su hermano. Es el principio femenino de la consciencia divina humana, la parte inmortal que es capaz de reagruparse por sí misma. Por otro, como diosa de Egipto, es señora del HK3, es decir, Isis, la gran maga, que es capaz de aplicar la técnica de momificación y los rituales reagrupadores de la unidad de la consciencia y el cuerpo. Así,
La complejidad de dicha interpretación va más allá de la simbolización faraónica en estos dioses, aunque de nuevo podemos observar la dualidad egipcia no solo simbolizada en Isis y Osiris, sino que también en la misma muerte, donde la parte corruptible o el cuerpo humano, como el de Osiris, no perece del todo por la reagrupación, pero tampoco vive como forma directamente física. Para evitar esta degradación, Isis usaría la momificación conservando así el cuerpo y ligando la parte conciencial del mismo individuo a Egipto, aunque no físicamente. Mientras que el nacimiento de Horus simbolizaría la herencia dinástica, la legitimidad del hijo frente al padre difunto que se encuentra con Osiris, legitimando a su vez el acceso al trono. Pero se hace necesario apuntar otro hecho, la tríada Osiris, Isis, Horus, que simbolizaría las fases por las que se debe pasar el alma humana y que cabría interpretar la misma como eterna. Osiris sería el alma humana en su descenso a lo material. Isis, la parte regeneradora que permitiría la supervivencia de dicha alma tras la muerte del cuerpo físico para finalmente engendrar a Horus, una nueva existencia. Así legitimaría este mito la funcionalidad eterna del alma humana y cómo volvería a su existencia tras la muerte, y solo un fallo contrario en el tribunal de Osiris llevaría un alma al no ser, porque el hecho más temido por todo egipcio siempre fue la no existencia. Es muy relevante, aún sin intención de ser repetitivo, que se puede volver a observar la trinidad egipcia en este mito, si aceptamos a Osiris como uno, mientras Horus podría significar dos. Entenderíamos el impasse, pero nos faltaría un punto que lo interconectara a los dos, y en este caso Isis, y como ya se ha apuntado anteriormente, el HK3 cumpliría esta función y dicha divinidad es propiamente la poseedora del HK3. Pero volviendo al mito en sí y su funcionalidad de interpretación dual, es necesario retroceder sobre nuestros pasos y centrarnos en la figura de Set, contrapuesta a la de Osiris. Para muchos autores la lucha entre ambos dioses no solo legitimaría la herencia faraónica y su religión en función de la última trinidad creadora, que si se entiende en función enoteísta no sería más que una representación de tres que a la par puede ser uno, sin dejar de ser tres. Pero este mito contiene otras enseñanzas, quizás de menos nivel cosmológico, pero igualmente relevantes si entendemos que Osiris, Isis, Horus simbolizan el impasse del alma. Para comprender la importancia de Set en contraposición a Osiris, se recurrirá al mito narrado en el papiro Chester Beatty, conocido popularmente como Las contiendas de Horus y Set, y la interpretación que hace Henry Frankfurt. Primero se hace necesario resumir dicho mito. Cuando Horus, hijo de Osiris e Isis, criado en secreto por su madre, habiendo llegado a la mayoría de edad, reclama a los dioses la herencia de su padre, la realeza de Egipto. Set, el asesino de Osiris, se opone a la petición. El dios Sol, que preside el tribunal, falla en favor de Set. Osiris, desde el mundo subterráneo, escribe una carta amenazando con encargar a sus tribales y terribles mensajeros que lleven ante él a todo el tribunal en la tierra de los muertos. Entonces se falla el veredicto en favor de Horus. Esta síntesis es la que nos da Henry Frankfurt del dicho mito. Ahora bien, las interpretaciones del mismo pueden y suelen ser variables. Ante todo, se hace patente la fuerza de Set, que en primera instancia es elegido como sucesor de Osiris en el trono egipcio, y hasta la intervención del mismo, Osiris no se consigue de que Horus entre al trono. La lectura occidental de este hecho se declina muchas veces por hacer la distinción entre el mal, simbolizado en Set, y el bien, simbolizado en Osiris, Horus. Esta dicotomía, aunque no se puede tachar totalmente de errónea, debe ser matizada. Set simbolizará el caos y la destrucción. Pero entonces, ¿por qué el dios Sol, podríamos decir Atun-Re, falla a favor de él y posteriormente cambia de veredicto en favor de Horus? Pues seguimos la opinión de autores como Henry Onu, porque estos dos dioses simbolizarían la lucha interna humana en primera instancia, no tanto entre el bien y el mal, como entre el control y el descontrol. Si se encarna este pensamiento en la figura del monarca, se puede entender mayor la dualidad. Un faraón egipcio necesita una parte de Set o desorden, pero a su vez necesita ser Horus para ejercer Mat, en su justa medida. Osiris fue un gran monarca, pero su confianza permitió su muerte a menos de Set. Entonces el monarca no puede ser exclusivamente Horus,
porque su rectitud podría llevarle a que de él y de su pueblo se apoderara Set, llevándoles a la perdición. Por eso se necesita parte de Set. Dicho de otra manera, el tribunal del dios Sol no falla en favor de Set o de Horus. Acaba fallando a favor de los dos, porque en su hibridación se encuentra el monarca correcto. Esta visión del mito reforzaría aún más la comprensión del pensamiento egipcio en base a un principio de complementariedad.